Hola a todos, les damos la bienvenida. Dios les bendiga. Estamos agradecidas de esta reunión en medio de esta pandemia. Este día vamos a estar compartiendo la palabra y un tema súper relevante y quizás el más importante como cristiano. Este tema es Jesucristo es el Señor, ¿ya? Y en virtud del tiempo esperamos igual estar analizando este tema por medio de unas preguntitas que vamos a estar realizando con las chiquillas, igual de una manera más didáctica, como quizás ya lo vieron el jueves pasado, pero de todas formas igual es palabra, ¿cierto? Y la hemos preparado, así que igual esperamos que puedan estar tomando atención, que se den este tiempo en su casa también para estar escuchando la palabra, ¿ya? Voy a dejar a las chiquillas también para que ellas puedan estar saludando también, ahí Lalita. Hola hermanos, ¿cómo están? Hermanos y jóvenes. Bueno, saludarles y animarlos para que estén atentos a la palabra y igual entender, porque es medio complicado, pero la idea es que podamos todos entender el mensaje que se va a dar ahora. Eso. La Betsa. Sí, bueno, hola a todos los hermanos, también a los jóvenes que nos están viendo y también escuchando. Más que todo animarles a que puedan estar compartiendo con nosotros este tiempo, que realmente va a ser de bendición para todos y nos va a ayudar también a aprender mucho más acerca de la palabra y del conocimiento del Señor. Así que eso, pues chiquillos. La Dani. Sí, hola a todos. Más que nada invitarlos a que, como dijeron las chiquillas, a que estén atentos y disponiendo sus corazones también para que lo que nosotras les vamos a hablar también se les quede en sus corazoncitos. Y obviamente esperando que todos se encuentren bien en sus casas, pasando esta cuarentena, así que bienvenidos a todos en realidad. Bueno, qué bueno saber que estamos bien, ¿cierto? A pesar de lo que está sucediendo, Dios ha sido bueno. Bueno, chiquillas, no sé qué han hecho en esta cuarentena, han aprendido a hacer pancitos. Cierto que en este tiempo como que igual hemos desarrollado habilidades, ¿cierto? Y hemos también desarrollado disciplinas, cosas que antes no sabíamos, las estamos haciendo, o estamos potenciando otras que ya sabíamos, ¿cierto? Entonces, igual se nos ha dado el tiempo como para hacer eso, algunas personas están tejiendo. Bueno, otras se han cortado la chaquilla, ¿cierto? Por último algo, pero hemos hecho algo. Y hablando un poquito de eso, como de los gustos, de lo que hemos hecho, que podamos estar contando igual acerca de nuestros propios gustos, qué nos gusta hacer, qué hemos aprovechado de hacer en esta cuarentena, ¿cierto? O durante también nuestra vida, cuáles son como nuestros gustos. No sé ahí si la Betsa nos puede estar contando. Sí, bueno, lo que he podido darme cuenta en este tiempo acerca de mis gustos es como que antes siempre me gustaron esas cosas, pero ahora siento que las he podido potenciar más. Y una de esas cosas son, por ejemplo, a mí me gusta mucho decorar. Y ahora que tengo mi casita junto a mi esposo, el Octavio, he podido como desarrollar esa habilidad y me gusta mucho como decorar los espacios, poner, no sé, una plantita, un cuadro y eso me ha gustado mucho en este tiempo. Como hacerlo me entretiene y bueno, y siempre estoy cambiando las cosas. En realidad, cada vez que hago aseo siempre estoy moviendo para allá las cosas, las muevo para el otro lado, como que siempre estoy cambiando. Y sobre todo ahora que estamos acá en la casa, me gusta como cambiar para no sentirme como en el mismo lugar. Y otra cosa que también me gusta bastante es escuchar música. Amo escuchar música y me gusta escuchar música fuerte, po. Y a veces tengo que estarle bajando el volumen porque sé que no vivo sola, entonces puede ser muy invasivo. Así que eso, no sé, también, por ejemplo, tocar la guitarra, ponerme a adorar un ratito, son algunas de las cosas en las que he podido también como disfrutar de las cosas que me gustan hacer.
Qué bueno. ¿Y la Dani, qué nos puede contar? Yo, ¿qué no he hecho, la verdad? Me he puesto, me creo chef y me he puesto a cocinar de distintas cosas. Más dulces, sí, po. Y ahí todo, y, o sea, he experimentado, me han quedado, según mi mamá, bien. Así que igual me he dedicado, por ejemplo, a hacer tareas con la Martina, a dedicarle más tiempo igual a ella, a la Martina, ver hartas películas, series, y como que en eso trato de pasar el tiempo. Qué bueno. ¿Y la Lite? Yo, de todo un poco. Igual de repente me dan los 5 minutos y igual al hacer el aseo, siempre me mandan a hacer el aseo, porque limpio todo, dejo todo impecable, así que yo soy la única que mandan ahí a limpiar o hacer el aseo. Igual sé ver películas en Netflix, estar con mi familia más, conversar más, igual experimentar ahí en la cocina, con los dulces de mi mamá. Igual de repente está como medio enfermita, así que me toca a mí hacer el almuerzo o el aseo, cuidarla también. Así que eso. Qué bueno. ¿Y tú, Clau? ¿Yo? Bueno, que he trabajado, igual tenemos que seguir trabajando. Igual es un poco más agotador trabajar desde la casa, porque igual como que te levantáis más tarde, almorzáis más tarde, te dan ganas como de trabajar ahí acostada y eso te da sueño, entonces como que eso es como fome. Pero igual, no sé, igual como les decía, me corté la chaquilla, menos mal me están creciendo. Así como cosas así, igual obviamente ayuda acá en la casa. Me había dado al principio como por hacer figuritas de fieltro, como un material y estar cosiendo, pero eso fue como el primer mes, ya después como que me aburrí. Pero eso no duró mucho, como que uno pasa como por etapas en esta cuarentena. Y busca cosas también en las que entretenerse y ocupar el tiempo. Sí, en realidad es como eso. Pero bueno, es gratificante para nuestra carne hacer cosas que nos gustan, ¿cierto? Sin embargo, hay ocasiones en las que priorizamos nuestro yo, satisfacimos nuestro yo, ¿ya? Antes nuestro viejo hombre éramos aún más así, o sea, si ahora somos quizá alguna vez quiere florecer, cosas así, antes éramos aún más así y complacíamos aún más nuestra carne, ¿ya? Todo giraba a nuestro alrededor, la familia, no sé, los bienes que teníamos, el tiempo, todo giraba en torno a nosotros, ¿cierto? Pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y lo aceptamos como Señor, se provoca una confrontación con nuestro yo, ¿ya? Porque Él viene, ¿cierto?, a ocupar un lugar en mi vida que antes yo ocupaba, ¿cierto? No puedo a la misma vez ser Señor y Él también ser Señor. Entonces, ahora es cuando Él, ¿cierto?, viene a ocupar ese primer lugar en mi vida y el centro también de mi vida, en donde todas las cosas, ¿cierto?, que antes nosotros pensábamos que eran de nosotros, como el tiempo, el dinero, ¿cierto? Todas esas cosas antes giraban en torno a nosotros, complacían nuestros propios placeres. Ahora esas cosas deben girar en torno a Cristo, ¿cierto? No sé qué piensan ustedes de esto, chiquillos. Betsa, ¿qué pensáis tú de esto? Sí, bueno, yo pienso que es tan cierto lo que tú dices, porque en realidad siempre nosotros pensamos en nosotros en realidad, como por ejemplo, es cuarentena, ahora puedo hacer muchas más cosas, voy a hacer todo lo que no pude hacer antes, las cosas pendientes, voy a ordenar, voy a cocinar y de repente uno se pilla pensando,
hoy todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para mi beneficio. O por ejemplo, sabemos que no está mal, ¿cierto? Pasar tiempo, divertirse, no sé, comer rico, ver una película, y son cosas que Dios también quiere que nosotros disfrutemos, pero a veces centramos mucho tiempo en eso y le damos mucha atención a eso. Y a veces nos pillamos y decimos, oye, en realidad he ocupado casi todo mi día o casi toda la semana se me fue volando, pensé que iba a buscar al Señor, pensé que iba a hacer cosas y al final me pillé haciendo todo lo contrario. Y creo que es como una lucha interna constante adentro de nosotros mismos. Sí, Lite, ¿a ti te ha pasado lo que dice la Betsa? Sí, de hecho siempre me pasa. Y es que como yo creo que es como tan normal en el hombre, en el ser humano, ser de esa manera, porque como dicen por ahí, un dicho, es como nuestro, ¿cómo es la palabra? Es como nuestro diseño, así se podría decir, en el mundo. Que como que todos los chilenos son iguales, o una cosa así. Y yo creo que sí, pues sí nos pasa. Como decía la Betsa, no sé, pues, de repente uno dice, ya, hoy día sí que voy a, no sé, por último 1 hora, voy a orar y voy a adorar y voy a buscar de Dios, pues. Y se pasa todo el día, después te vaya a acostar y se te olvida. Sí. Pero es como tan normal de nuestro diario vivir, pasar esas cosas. Sí, es verdad. ¿Y tú, Dani? Sí, o sea, es bastante como complicado el cambiar la rutina que uno lleva, porque ya pasan a ser como rutina en nuestro diario vivir, y más en este tiempo de cuarentena. Entonces como que cambiar la rutina o la forma que tenemos ya como de vivir el día a día, y obviamente que siempre va a ser complicado, y más si a lo mejor muchas veces hasta en nuestro corazón no se encuentra como la motivación de hacerlo, porque muchas veces en nuestro corazón tampoco está la motivación de poder a lo mejor leer la Biblia o orar, o aunque sea como decía la Betsa, poner música y escuchar un poco de música. Entonces igual es como súper complicado, porque obviamente vamos a encontrar cosas mucho más atractivas, ya sea ver películas o hacer cualquier otra cosa, en vez de estar a lo mejor un momento en la presencia del Señor. Claro, de hecho a veces uno dice, hoy ojalá estuviese más tiempo para dedicarle más tiempo al Señor. Pero yo creo que en este tiempo que hemos estado en nuestros hogares hemos visto de verdad si así. Si las otras veces en donde no orábamos o no buscábamos la palabra en el día, era realmente porque no teníamos tiempo, o porque el tiempo que teníamos quizás que teníamos que destinar para eso no lo destinábamos. Porque ahora a veces estando todo cierto el día en la casa, nos levantamos y ya llegó después de la noche la hora de acostarse, y en ningún momento de eso buscamos al Señor, ¿cierto? Sí. Pero bueno, Jesús en su señorío, ¿cierto?, viene a ordenar y a gobernar nuestras vidas. Bueno, para darle continuidad al desarrollo de este mensaje, y hablando de que Cristo es el Señor o viene a ser Señor de nuestra vida, vamos a estar respondiendo a una pregunta. En realidad es como la gran pregunta del desarrollo de este mensaje, es ¿por qué Jesucristo es el Señor? Dentro de esta gran pregunta vamos a estar respondiendo a unas subpreguntitas, por lo cual si usted desea en su casa tomar apuntes, estaría súper bien, ¿ya? No somos teólogas ni expertas estudiosas de la Biblia, somos simples servidoras, pero lo que le pedimos que anoten es porque en realidad son preguntas que las van a llevar después a la reflexión, una vez que terminemos este mensaje. ¿Ya? Para estar contextualizando la pregunta, vamos a estar ahí abriendo su Biblia en Filipenses 2 del 5 al 11, para que lo busquen.
Bueno, dice Filipenses 2, de 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bueno, este pasaje nos aclara un poquito esta pregunta que tenemos como fundamental, pero lo vamos a estar analizando por preguntita, ¿ya? Ahí dice en el versículo 5, este sentir que hubo en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, ¿ya? Y entonces queremos responder a si Cristo Jesús era Dios, y yo sé que ahí la Lite nos puede responder esta pregunta. Sí, yo aquí le voy a estar respondiendo esta pregunta para que estén atentos. Dice, Jesucristo existía desde el principio, desde la eternidad. El Hijo coexistió con el Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios y a la vez es Dios. En Juan 1, del 1 al 2, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, aquí el Verbo está hablando del Hijo de Dios, ¿cierto? De Jesucristo. Y dice, siendo Dios, se hizo hombre, ¿cierto? Para venir a la tierra. Y no se aferró a su condición de Dios, sino que descendió de nivel de Dios hasta hacerse carne. O sea, él siendo lo máximo de lo máximo, se hizo carne, se hizo Jesucristo. Desde el Creador pasó a ser criatura. Desde un ser divino pasó a ser hombre, lo que nos hace pensar que él actuó en obediencia al Padre y el Padre en amor a nosotros, ya que siempre en lo personal uno busca subir de jerarquía, ¿cierto? Uno siempre está así como, no sé, ponte tú una casa, uno tiene una casa y siempre va a querer arreglarla, ¿cierto? Siempre, no sé, tenía un primer piso, te crece la familia y ya quiere tener 2 pisos, o quería hacer más piezas, ¿cierto? Pero en este caso, Dios siendo lo máximo, él dejó su puesto de rey y bajó acá a la tierra para hacerse hombre, hacerse carne. Alcanzar un más alto nivel, progresar en todo ámbito de la vida. Pero Jesucristo bajó de jerarquía y se hizo igual al hombre. Pero en él no se halló pecado. Podemos decir que si bien nadie ha visto a Dios, a través de Jesús lo podemos ver, ya que Él era Dios. Y en Juan 1, del 13 al 14, dice, del 12 al 14, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Cierto? Jesucristo, aún siendo Dios, no se aferró a su condición de ser Dios, ¿cierto? Sino que Él se hizo hombre. Como decía la Lite, Él dejó de ser creador y pasó a ser criatura, ¿cierto? Es difícil a veces dejar nuestro lugar, ¿cierto?
y también es difícil cuando tenemos que dejar nuestro puesto, algo que a veces hemos estado como por mucho tiempo ahí y no sé, o nos despiden o nos bajan de puesto, es difícil asumir eso, ¿cierto? Por ejemplo, yo no sé, Elite, si a ti en realidad te costaría o qué pensarías o qué sentirías si de un momento a otro te bajan del puesto de tu trabajo, no sé, te llevan a otro puesto de más bajo nivel o de más baja jerarquía o también, no sé, si como de tu condición de hija, ¿cierto? Como hija de ahí de la Paola, del hermano Máximo, pasarías ya no a ser su hija, sino que a ser sirvienta de tu casa, o así como una esperancita en tu casa. ¿Cómo te tomarías tú eso si dejaras tu puesto? Sí, pues yo creo que me costaría mucho. Del hecho de asumir así como que ya no sean mis papás y ser como decías tú, la del aseo, la Esperancita. Sí, me costaría mucho porque ya no tendría los mismos privilegios que tenía siendo hija. Tendría los privilegios de ser la como empleada en este caso. Ya no tendría, no sé, pues la facilidad de decirle, papá, dame plata, o papá, necesito esto, o ropa, o zapatos. Ya no podría decirle, sino que sería como mi jefe en este caso. Ya no podría tener los mismos privilegios. Claro, eso. Ya no tendrías los mismos privilegios, ¿cierto? Tendrías que como aprender a vivir de otra manera. Bueno, él siendo Dios, ¿cierto? Conocía el plan de redención, ¿cierto? Conocía a lo que venía a la tierra, ¿cierto? Él sabía lo que iba a pasar desde el principio hasta ahí, hasta su muerte y su resurrección. Él sabía. Entonces, ¿por qué a pesar de conocer ese plan, él aún así no se arrepintió de esto en su momento? O sea, ¿qué podemos decir en relación a la obediencia de Jesús, Dani? Sí, igual es súper como acuático, porque por ejemplo ahí en Mateo 20:28 dice que él como hijo de Dios vino o sea, no vino para ser servido, sino que vino para servir y además para dar su vida por todos nosotros. Entonces, por ejemplo, no sé, uno esperaría que un ser divino así fuese así como obviamente servido, así como enaltecido, ¿cachai? Y nunca él servir, nunca él entregarse por todos nosotros. Y él lo hizo hasta el momento de su muerte. Él sirvió y, y entregó todo lo que él podía. Por ejemplo, ahí en Mateo 26:39 dice que él sobre su rostro orando y pidiendo que no pasara de él esa copa, sino que fuera lo que Dios quería. O sea, por él a lo mejor, él en su corazón, en su carne, no quería vivir todo lo que tuvo que vivir, pero aún así él obedeció hasta la muerte y murió por todos nuestros pecados. O sea, yo creo que no cualquiera hace eso, o sea, solo Dios podría hacer eso. Y igual es súper como acuático, porque de repente a uno le cuesta como obedecer en cosas tan sencillas, y él obedeció hasta la muerte y es como, oh, igual así la cabeza como que dice, pucha, soy la peor. Claro, fue obediente hasta la muerte, ¿cierto? Siempre fue obediente, desde el principio hasta el final de acá en este paso por la tierra. Bueno, Dani, tú que eres mamá, ¿cómo ves la obediencia de un hijo? ¿Qué quiere decir para ti la obediencia? En realidad, ¿qué te demuestra a ti cuando un hijo es obediente? Bueno, así como mamá, es como dicen las mamás, cuando seas mamá te vas a dar cuenta. Porque de verdad, por ejemplo, en mi caso, muchas veces es difícil de que los hijos entiendan que lo que uno le está pidiendo es a lo mejor por el bien de ellos.
y cuesta que ellos como obedezcan lo que uno le está pidiendo. Entonces, por ejemplo, muchas veces a mí me costó entender a mi mamá y obedecer cosas que ella me pedía sin yo estarme dando cuenta de que lo que ella me estaba pidiendo era por el bien mío. Entonces, como decía acá, ¿cachai? Que Jesús obedeció y ni siquiera por el bien de él, sino que por el bien de todos nosotros. Entonces, como si a nosotros, como les decía recién, nos cuesta tanto obedecer en algo tan sencillo, muchas veces, no sé, de verdad yo no, a lo mejor no podría haber estado en el lugar de Jesús, así como de llegar y obedecer hasta la muerte, porque no sé, yo creo que a la primera hubiera tirado la esponja así mal. Claro, así como tú dices, él fue obediente, pero no por una causa de él mismo, o sea, en realidad era por nosotros, ¿cierto? Hacia el bienestar de nosotros, él pagó por nosotros. Y bueno, y fue por eso que también en ese momento, ¿cierto? De su muerte cayó toda nuestra basura, toda nuestra inmundicia, ¿cierto? Toda nuestra oscuridad cayó sobre él. Y en ese momento él se posicionó en un lugar súper bajo, que yo creo que nadie va a experimentar nunca más. Él, cierto que cuando vemos, no sé, un asesino, un violador, lo vemos así como que él es el más pecador de todos. En ese momento Jesús fue el más pecador porque todos los pecados cayeron sobre él y él se posicionó por un momento en ese lugar, ¿cierto? Y aún así, en ese lugar tan despreciable que él quedó por un momento, porque aún así, siendo así, podemos decir que Jesús lo hizo Señor. ¿Por qué entonces Jesús es el Señor, Betsa? Sí, bueno, en relación a esta pregunta, tal vez muchos de nosotros nos hemos preguntado, pero ¿por qué Jesucristo es el Señor? Y bueno, quería mencionarles en Filipenses 2, del 9 al 11, nos menciona la versión Reina Valera, dice que, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje tiene una culminación de cómo Jesús, siendo Dios, fue descendido a tal nivel que no solamente Él siendo Dios llegó a ser hombre, sino que descendió hasta ser siervo. Pero desde ese lugar, como mencionabas tú, desde ese lugar tan de humillación, de tanta entrega, de tanto amor, servicio por nosotros, dice que Dios luego lo exaltó, ¿cierto? O sea, hizo un movimiento, después de descender, lo exaltó, y no solamente lo exaltó, sino que fue hasta lo sumo. ¿Y por qué? Porque Él vivió esa humillación. Dios no lo dejó en esa condición, sino de siervo, sino que lo exaltó. Entonces, es por eso que Dios le dio ese nombre que es Señor, y lo sentó a su diestra. Entonces, le dio ese nombre que es por sobre todo, tan solo porque Él vino hasta la muerte, y muerte de cruz. Antiguamente, en ese tiempo, la muerte de cruz era algo muy bajo, vil. Ahí morían los hombres más malos, los ladrones. Era algo muy bajo, pero Él murió en esa cruz y se hizo semejante a eso, semejante a lo vil, para poder salvarnos a nosotros, por amor. Entonces, lo que más me impresiona de Él es que Él fue obediente al Padre, porque aún siendo Dios, Él no se aferró a esa condición de no, yo soy Dios y ¿por qué tengo que ir? Sino que Él dijo, yo voy a ir y voy a descender hasta lo más bajo.
Y como él fue obediente y tuvo ese carácter de humildad, fue que luego Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tal vez nosotros nos hemos preguntado muchas veces qué es lo sumo. ¿Ya? Los sumos no son eso, bueno, hay una palabra que dice los sumos, eso que pelean, que son como unos gorditos. Pero no estamos hablando de los sumos, estamos hablando del sumo, de lo sumo, de algo que es un grado máximo. ¿Ya? Eso le dijo el Señor, dijo que lo exaltó hasta lo sumo, o sea que es una palabra que es algo máximo, es al nivel de Dios, es el mismo nivel de nuestro Dios. Entonces, y ahí fue cuando Él le dijo, te doy este nombre y este nombre va a ser Señor, que es sobre todos los nombres de la tierra y de los que tiene Dios, como por ejemplo, Luz del Mundo, Príncipe de Paz, el Verbo, Emmanuel, yo soy, pero este nombre es sobre todos esos nombres y es Señor. Y bueno, y menciona también en su palabra que es para que todos los ángeles, los demonios, dice, todo ser viviente doble rodillas y confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Kyrios. Pero no solamente el Kyrios, sino que el único Kyrios, ¿ya? Y eso quiero que nos quede bien grabado en nuestro corazón, que Él es el Señor y Él se merecía tener ese nombre que Dios le dio. Él se merecía tener ese Kyrios, ese nombre, porque Él tuvo una actitud de descender, una actitud de humildad. Y como dice la palabra, que el que se humilla será exaltado, y el Señor mismo vivió carne propia esa humillación y luego lo exaltó el Padre hasta lo sumo, así que eso realmente debería impresionarnos, que Él ahora es el Señor de los señores, Él es el Kyrios. Así que en relación a esa pregunta puedo decir que por eso Él se ganó ese nombre, que es Señor, que es Kyrios. Bien, seguramente ustedes se tienen que estar preguntando en sus casas qué es lo que es el Kyrios, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es esa palabra? ¿De dónde proviene? Me suena un poquito extraña, pero ahora mismo es que yo les voy a dar una definición de esa palabra, ¿ya? Y esa palabra significa Señor en el griego, ¿ya? Señor es Kyrios, ¿ya? Y significa jefe, el que manda, el dueño, el amo y el propietario. O sea que Kyrios es una palabra griega. Para los que no sabían, para los que decían de dónde proviene esa palabra, con esas cinco letras, ¿verdad? Eso es Kyrios, ¿ya? Y ahora le quiero dar una pequeña reseña histórica acerca de lo que es el Kyrios. Algunas veces, ustedes, chiquillas, han escuchado qué es lo que es el Kyrios y de dónde proviene. No. En realidad tengo unos amigos que tienen una librería que se llama así, pero ahora me voy a dar por enterada de qué es. ¿Cierto? Sí, muchos de nosotros lo hemos escuchado, pero cierto, en las predicaciones de los pastores, de nuestros hermanos que nos han también predicado acerca de esto, pero no hemos buscado lo profundo de dónde proviene y por qué se le fue dado ese nombre también a nuestro Señor, ¿cierto? En el griego. Bueno, les voy a contar que la palabra Kyrios en la época del Imperio Romano se usaba para identificar al amo, ¿ya? Es decir, aquella persona que contaba con esclavos a su poder, y también para nombrar al emperador de Roma, o sea, el César, ¿ya? A él se le decía el Kyrios. El título del César no era de rey, sino de un Kyrios, porque era un rey con más amplias facultades. El César no solo quería ser un rey, sino que además un semidios con atribuciones absolutas. Y es por eso que se le dio como ese nombre. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar ahora, hoy en día, entonces Jesucristo es nuestro Kyrios, ¿ya? Porque sí, Él es el único Señor. Si el César se creía ser un Señor, pero nuestro Dios dice la palabra que es Señor de señores, Rey de reyes, ¿cierto? El Kyrios es una expresión muy fuerte para todas las naciones, ¿ya? Para los judíos, para los gentiles. Y es la misma expresión que usaba Pablo para predicar. En ese tiempo él le predicaba el Kyrios, ¿ya?
Y además, como dato, en el Nuevo Testamento se llama Jesucristo Señor, o sea, Kyrios, más de 600 veces. Y es una expresión de mejor comprensión para el mundo. Entonces, en aquel entonces, ¿ya? Y también, por último, en las epístolas el vocablo Kyrios aparece 260 veces. Así que ahora ya sabemos, chiquillas, que nuestro Señor Jesucristo es el Kyrios y es el único real Kyrios. ¿Ya? Bueno, entonces ahora ya nos quedó clarito de qué es el Kyrios, ¿cierto? ¿Cuál es su significado? Él es nuestro amo, ¿cierto? Es Señor, somos su propiedad. Y en relación a esto que nos decía la Bet Salite, entonces ¿estará mal nombrar o decirle Señor cuando me refiero a una persona, cuando lo quiero llamar? ¿Estará mal eso de decirle Señor? Sí, completamente. Sí, o sea, por la definición que nos daba la Bet, igual nosotros llamamos Señor a nuestro Señor porque Él es nuestro amo, ¿cierto? Pero cuando llamamos Señor a una persona, le estamos diciendo que Él es nuestro amo, po. Y con el tiempo se ha desvalorizado la palabra Señor, la que a veces la usamos para referirnos a otras personas de sexo masculino. Incluso a veces la utilizamos para nombrar a una mujer, a una señora o señorita, no tan solo al hombre cuando le decimos Señor, sino que a la mujer por señora o señorita. Desvalorizando o desconociendo que al usar tal concepto posicionamos a esa persona a un nivel de amo o dueño, como le decía recién. Inmediatamente yo me posiciono en propiedad y esclavo de ese amo, o sea, de esa persona. Esta palabra traducida en el griego, doulos, es esclavo. Y el significado de esclavo es siervo. Es una persona que carece de libertad porque está bajo el dominio de otra, sometido, rendido y obediente a esta persona. Por eso cuando le decimos Señor a Jesús, estamos diciendo que Él es mi dueño, Él es mi amo y que Él tiene toda la autoridad y que Él es toda la autoridad en mi vida. Eso. No teníamos que decirle a otras personas que son señores, o es que muchas veces siempre nos referimos cuando tratamos de tratar a la persona como con respeto. Por ejemplo, no sé, pues a veces hasta los mismos niños que son pequeños le decimos, no, tú tienes que tratar a las personas adultas con respeto. Y ellos al tiro le dicen Señor porque ellos quizás no tienen como el concepto de lo que significa Señor, pero para ellos es como tan normal decirle Señor a alguien que tratan a todos los adultos como Señor. Yo pongo siempre el ejemplo en mi trabajo con puros niñitos y los niñitos de repente llegan porque cuentan todo y de repente llegan y dicen tía, el señor del negocio me dio un chupete, o el señor el que rega las plantitas no sé, pues me sonrió o algo así, pero ellos tratan como con respeto el decir Señor, pero no debería ser así, porque le estamos, como decía anteriormente, le estamos diciendo a estas personas que Él es el dueño de mi vida, que Él tiene como toda autoridad sobre mi vida. Eso. Bueno, yo pienso que en parte igual esta palabra con el tiempo se ha desvalorizado y como que ahora todos le decimos señor o señora y en ese tiempo, como mencionaba anterior, era una palabra muy de alto peso y era como no a cualquier persona se le decía. Entonces yo pienso en parte que eso ha pasado en este tiempo. Sí, o sea,
uno de repente muchas veces utiliza muchas palabras mal, incluyendo Señor. Y porque uno, las personas no debiera de tratarlos así, pues. Debiera de tratarlo como señor, o sea, no como señorita, sino que joven, varón, dama. Pero Señor no debiera de nosotros lo único que debiéramos de decirle Señor es a nuestro Señor, pues. Nada solo a Él, porque Él es el único que se ganó y se merece el que se ha llamado así. Claro, yo creo que ahí la importancia de saber también lo que uno está hablando, ¿cierto? Por eso este concepto más o menos nos explica lo que es este significado, ¿cierto? De que es amo, es Señor, es autoridad. Y yo creo que en realidad ninguno de nosotros nos queremos posicionar como decía la Lite, como un esclavo llamando a alguien así. En profundidad es así, pues cuando yo le digo a alguien Señor, automáticamente me posiciono como un esclavo de él. Bueno, y en relación igual a lo que decía la Lite, este ejemplo de los niñitos, yo también recuerdo que cuando era chica mi mamá me reparaba eso, que yo cuando iba a comprar y decía Señor, y no, nómbralo de otra manera, porque en realidad no estaba bien, pero ahora comprendemos en realidad el peso, el significado de esta palabra, que también al llamar a Jesús como Señor, le estamos diciendo también que Él es mi amo. Entonces ahí igual hay que tener claro que cuando lo llamamos a Él así, le estamos atribuyendo inmediatamente eso, que Él es mi amo, ¿cierto? Que yo soy su propiedad y porque le he aceptado como Señor. Entonces, en relación a esto mismo, Dani, cuando hablamos de Jesús como Señor, o sea, cuando lo hemos aceptado como Salvador, ¿hemos cerrado a solo aceptarle como Salvador en algún momento de nuestra vida? ¿Qué nos puedes decir tú? Sí, o sea, yo creo que por harto tiempo, igual a lo mejor como iglesia, hemos cometido el error de decir si aceptas al Señor como tu Salvador, porque primeramente debiéramos aceptarlo como nuestro Señor y seguido a eso aceptarlo como Salvador de nuestras vidas, pero primeramente tiene que ser nuestro Señor. Si Él no es nuestro Señor de nuestra vida, no sacamos nada con aceptarlo como Salvador, porque Él debe de gobernar todas las áreas de nuestra vida. Porque, por ejemplo, no sé si el Señor es completamente el Señor de toda nuestra vida. Muchas veces es Señor de algunas cosas nomás. Y de otras cosas soy Señor yo. Yo gobierno sobre otras cosas en mi vida. Y Él tiene que ser el Señor de nuestra vida por completo. No solamente algunas áreas, sino que todas. Y al ser Señor también va a ser nuestro Salvador. Claro, así como tú dices, Él es nuestro gran Salvador, ¿cierto? Sin embargo, solo cuando le hemos recibido solo como Salvador, no lo estamos aceptando ni reconociendo como Kyrios, como Señor, ¿cierto? O sea, debemos aceptarle tanto como Kyrios, como también como ese gran Salvador que fue, ¿cierto, chiquillas? No sé qué piensan de esto. Sí, yo creo que es muy fácil, no sé, aceptar al Señor como nuestro Salvador, porque es como una conveniencia para nosotras que vamos a ser salvos. Pero cuando llamamos, o sea, cuando lo aceptamos como Señor, ya ahí cambia totalmente la perspectiva, porque como decía anteriormente, Él es dueño de mi vida, de todo lo que yo vaya a hacer. Él tiene que gobernar y reinar sobre eso. Así que cambia totalmente el llamarlo mi Salvador, porque es como para mi conveniencia, y llamarlo Señor para que Él reine sobre mi vida. Sí, yo igual pensaba en que a veces, por ejemplo, me acuerdo yo que una vez salimos a evangelizar hace un tiempo atrás con un grupo de chiquillos, y me acuerdo que
una persona dijo, me gané una almita para Cristo, dijo, porque la persona había aceptado al Señor en su corazón. Pero en realidad lo aceptó como Salvador, porque dijo, ¿usted quiere ser salvo? Sí, entonces acepta al Señor. Y en realidad no es así de fácil y así tan de rápido, porque si bien Dios vino a salvar a todos, porque su palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Y quiere que todos nosotros seamos salvos, pero no solamente es aceptarlo como nuestro Salvador, o sea, con un beneficio. O sea, yo lo acepto porque no me quiero ir al infierno y porque quiero ser salvo, pero en realidad nunca lo acepté como mi Señor, y es por eso que sigo adoptando conductas del pasado, sigo viviendo de la misma forma que vivía antes, cuando no era hija de Dios o hijo de Dios. Y todavía Él no puede gobernar áreas de mi vida, y es por eso mismo, porque por mucho tiempo hemos vivido como un Dios que nos salva y que no queremos perdernos, ¿cierto? Pero no lo hacemos nuestro Señor en el hoy, en el presente, en nuestro diario vivir, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestro trabajo o estudios. Ahí es realmente que eso quiere Dios, quiere que Él sea nuestro Señor, y al mismo tiempo a través de eso Él también nos va a adjudicar la salvación como un regalo, ¿cierto? Y otra de las cosas que pensaba también era que no cualquiera puede asimilar la grandeza de la palabra Señor. Cuando nosotros pensamos y meditamos, ¿está siendo realmente el Señor? Y pensamos, en realidad no, en realidad hay muchas cosas que Él no está siendo Señor aún. Pero yo le decía al Señor, aún falta que usted gobierne muchas áreas en mi vida, y tal vez en ustedes también, en nosotras también. Y pienso que la única forma en que podemos darnos cuenta de que esa verdad se haga viva en nosotros es a través del Espíritu Santo, teniendo una comunión con Él íntima. Él va a poder hacernos entender que Él quiere ser nuestro Señor, que era lo mismo que decía Pablo, que solo a través del Espíritu Santo podemos entender esa verdad de ese gran nombre que es Señor. Sí, toda la razón. Yo creo que parte también del verdadero convertimiento que tengamos cada uno. Yo creo que esto es un tema súper importante que bueno, que en realidad para ir concluyendo con un poquito con el desarrollo de este tema, podemos ver el ejemplo del carcelero de Filipo ahí en Hechos 16. Contando un poquito la historia para no leerlo, cuenta que es cierto que está Pablo y Sila en esa cárcel, cantando, ¿cierto? Cantando himnos, orando, y hay un terremoto, ¿cierto? En el que se abren las puertas, ¿cierto? De la cárcel, y el carcelero cree que que los presos se escaparon y va a matarse, ¿cierto? Pero bueno, Pablo le dice que ahí no se habían escapado, que estaban ahí. Y bueno, yo creo que igual en ese periodo, ¿cierto? En donde él fue vigilante igual de los presos, pudo igual escuchar las oraciones, los himnos de estos hombres, y algo se le debe haber quedado en su corazón, ¿cierto? Entonces a él, al ver esta acción de estos hombres, al tiro les pregunta qué tiene que hacer para ser salvo, ¿cierto? Y en ese mismo momento, ¿cierto? Que escucha la palabra, él se arrepiente de sus pecados, y también ahí la palabra dice que inmediatamente, ¿cierto? Es bautizado esa noche, y no solo él, sino que junto a su familia. Entonces, cuando en realidad se nos presenta a Jesús como Señor, como decíamos al principio, se presenta una confrontación en la vida de la persona, ¿cierto? Porque Él viene a ocupar ese lugar de amo. Él no solo quiere ser el amigo, ¿cierto? No solamente quiere ser el confidente, nuestro ayudador, nuestro salvador, sino que Él quiere ser amo de nuestra vida, Él quiere guiarnos, quiere gobernarnos, ¿cierto? Entonces, es por eso que el orgullo y el ego, y también la rebeldía de la persona que llevábamos dentro, es confrontada, ¿cierto? Solo sabemos que hemos aceptado a Jesús como Señor cuando la persona, ¿cierto?, lo reconoce como tal
y a la misma vez se arrepiente de sus pecados, ¿cierto? Y también, como decíamos, lo acepta como autoridad. Ya no está él en el centro, sino que está Jesús, y la persona también se bautiza. Eso también es como una señal de que en realidad hay un verdadero convertimiento, ¿cierto? Como también se le dice una metanoia, ya que es como un cambio de actitud, de mentalidad. La persona ya no sigue siendo la misma que fue antes, sino que de verdad hay un cambio completo en su vida. En cambio, cuando lo hemos aceptado solo como Salvador, como decían ustedes, pretendo recibir un beneficio, ¿cierto? Pero es un beneficio que no tiene la sujeción del Kyrios, de la sujeción de nuestro Señor. Entonces, en realidad pretendo alcanzar algo, pero sin seguir siendo yo propio Señor de mi vida, ¿cierto? Bueno, también vemos que ahí en Mateo 7:21 dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces tampoco parte solamente por confesarlo, ¿cierto? Lo puedo confesar, puedo llamarlo como Señor en una oración. Incluso muchas veces empezamos como Señor, te pido, pero realmente estás siendo Señor de tu vida, realmente estamos haciendo la voluntad de Él, realmente estamos siendo guiados por Él, realmente ha habido esa metanoia en nuestra vida, ese cambio de actitud, de mentalidad. Y yo creo que es súper importante que reflexionemos sobre esto, que no creamos solo por confesarle en nuestro Señor, debemos demostrarlo en nuestras vidas, ¿cierto, chiquillos? ¿Qué piensan ustedes respecto a esto? ¿Realmente hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor? Yo creo que igual, como les decía recién, de repente nos cuesta dejar de lado nuestro yo y dejar lo que Él trabaje en nosotros, que Él obre en nosotros, que Él se mueva en nosotros. Porque muchas veces a lo mejor no nos gusta lo que Él quiere para nosotros, o no queremos obedecer, como decíamos anteriormente, y ahí es cuando aflorece todo nuestro yo y dejamos de tenerlo a Él como Señor de nuestras vidas. Entonces yo creo que cuesta que realmente Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas, y creo que es un trabajo que debiera de constantemente estarle pidiendo al Señor de que Él día a día trabaje en nosotros para que llegue un momento en el cual Él realmente sea el Señor de nuestras vidas. Sí, como decía la Daniela, a nosotros nos cuesta mucho el darle como el lugar al Señor, el lugar que corresponde en nuestras vidas, porque yo una vez en el discipulado daba un ejemplo de que Dios quiere ser tu piloto, ¿cierto? Quiere ser Él el que encamine tu vida, pues el que te lleve a su gloria, pues, que Él sea el que te conduzca. Pero muchas veces le decimos: Señor, sé tú mi piloto y yo quiero ser tu copiloto. Pero tampoco tenemos que ser el copiloto, porque, no sé, por los que corren las carreras, ellos van con su copiloto y el copiloto lo va dirigiendo por el camino que tienen que ir, po. O sea, si nosotros le decimos: Señor, sé tú mi copiloto, o sea, si yo quiero ser tu copiloto, le estamos diciendo que nosotros igual queremos como darle queremos nosotros llevar también el camino de nosotras, pues. No tan solo que Dios lo dirija, sí, pues, no tan solo que Él lo dirija, sino que nosotros también queremos dirigirnos. Entonces teníamos que decirle: Señor, yo quiero ser un pasajero, porque yo quiero ir a donde tú me lleves, po. O sea, sé tú mi piloto y mi copiloto. No quiero yo dirigir, sino que sé tú dirigiendo mi vida. Así que eso nos cuesta mucho, sí. Sí, es verdad. Bueno, pienso que
la pregunta nos confronta bastante porque dice si realmente lo hemos aceptado como el Señor. Y yo creo que no, yo creo que aún nos falta y si nos ponemos a meditar en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra vida diaria o de nuestras conductas, aún falta que Él gobierne, aún falta que Él sea el Señor, aún falta que nosotros doblemos nuestra cabeza, que tengamos una actitud de sumisión, de humillación, como la tuvo Él. Él es nuestro mejor ejemplo y a veces a nosotros nos cuesta. Entonces ahora al entender esta verdad de que Él es el Señor, yo creo que hay que ponerse como a trabajar en eso junto con la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos ayude a caminar correctamente, siendo Él nuestro Señor. Claro, yo creo que en realidad es un trabajo diario en nuestras vidas, de humildad también, de aceptarlo a Él como Señor. Como decía Lalite, querer ser un pasajero y que Él sea nuestro piloto, en realidad que Él nos guíe. Yo creo que es un trabajo diario, incluso en nuestra debilidad, como decía la Dani, debemos pedirle que todos los días queremos que Él nos gobierne, que cuando nos estemos saliendo ahí del camino quieran aflorecer esas cositas como de antes, que ahí Él nos dirija, ¿cierto? Bueno, igual preguntarle ahí a la congregación, a los que nos están mirando, si realmente hemos aceptado a Jesucristo como Señor, dejarle estas preguntas a ustedes bien abiertos para que puedan estar reflexionando igual por esta noche y en realidad todos los días, ¿cierto? Que se vayan a dormir ahí pensando eso, y que empecemos a practicar esto, ¿cierto? De que Él sea Señor, de que no solo lo tengamos como amigo y cuando necesitamos ayuda, ¿cierto? Cuando estamos en problemas, sino como gobierno en nuestras vidas. Sí. Yo quería dar un paréntesis, que dije que Kyrios tenía 5 letras y en verdad tiene 6, hermanos, amigos. Chiquillos, perdónenme porque me equivoqué. Sí, había pasado piola. Sí. Pero bueno, eso, nos despedimos. No sé si las chiquillas quieren aportar algo más. No, solo decirle que día a día sigan buscando más y llenándose más del Espíritu Santo. Solo eso, que aprovechen los momentos que tengan en esta cuarentena para utilizarlos de la mejor forma. Eso. Sí, bueno, animarles y decirles que bueno, todos nos equivocamos quizás, pero Dios siempre está ahí para remendar esos errores. Así que no estamos como en el límite para aceptarlo como nuestro Señor de nuestras vidas, o sea, aceptarlo realmente, porque quizás sí dijimos, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, pero realmente no lo estamos llevando a la práctica. Así que animarles para que estén aceptándolo en realidad de todo corazón como nuestro Señor, y como decía anteriormente, ser un pasajero y que Él nos guíe en esta carrera que es tan hermosa, que Él nos esté dando la fuerza para seguir adelante y animarles. Los queremos mucho, los extrañamos. Sí, también les animamos a escribir en la partecita de abajo del video, ¿cierto? Si realmente Jesús está siendo el Señor de tu vida. Es un poco desafiante, pero en parte es para que podamos compartir y al mismo tiempo también en resaltar dudas, preguntas y que sea también en parte un tiempo de bendición para ti, ¿cierto? Y para que tus preguntas sean respondidas. Así que te animamos a escribir, no te olvides. A darle like, una carita, me gusta, un abajo los emoji, comentarios. Suscribirse. Ya, chiquillas, chao, nos despedimos. Ya.
Chao, chiquillas. Adiós. Chao, Que estén todos. bien. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Adiós.